El CEIC y la Unidad Educativa Hatari Unancha presentan su programa Sinchiari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiarishun. Pedagogía. Cultura. Entrevistas. Experiencias. Diálogos. Historias. Vinculación con la comunidad. En Sinchiari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiarishun. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos televidentes, buenas noches. Un gusto estar una noche más con ustedes compartiendo una entrega de nuestro programa Ñukanchikpa yuyaywan sinchiarishun. En esta noche vamos a estar abordando el tema del legado de Paulo Freire en Europa y en el mundo, en donde estaremos conversando varios instantes, como es el análisis del texto sobre el pensamiento de Paulo Freire en Europa, escrito por el magíster Luis Caizahuán. También tendremos la entrevista a la doctora Lilian Álvaro, directora del Instituto Nacional de Educación Popular, sobre la experiencia del trabajo educativo con el legado de Paulo Freire. Finalmente, estaremos compartiendo varias memorias del trabajo realizado por la profesora Magdalena Lajo en colaboración para la educación indígena de Cotopaxi. Buenas noches, bienvenidos, me acompaña Luis. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación, siempre agradecidos por el espacio que nos brinda TVMIG. Acompáñenos. Empezamos con el análisis del texto sobre el pensamiento de Paulo Freire en Europa. Este texto está escrito por el magíster Luis Caizahuán. En la historia de la educación europea y mundial, la educación popular y las ideas de Paulo Freire vienen de los años 60. Los primeros espacios de acogida fueron los sectores progresistas de la Iglesia y por los movimientos de renovación pedagógica y, al mismo tiempo, aceptados en el campo académico de la pedagogía europea como una forma de adquirir una dimensión social y transformadora. El pensamiento crítico en Paulo Freire es pensamiento y acción. Considera que la realidad es el punto de partida del acto de conocer. Su pensamiento está profundamente arraigado en el concepto de libertad, conocimiento que pone al servicio de la transformación de los procesos educativos y sociopolíticos. Es posible hablar de educación en cualquier nivel, rama o aspecto, especialmente de educación en Europa, sin mencionar a Paulo Freire. Las ideas educativas de Paulo tienen como principio esencial la formación de sujetos a lo largo de la vida, utilizando el diálogo para la dignidad del hombre y la mujer, cualquiera que sea su edad, sexo, raza, clase social y religión. La propuesta pedagógica de Freire y su obra Educación como práctica de la libertad, 1968, fue una herramienta de trabajo para un grupo de estudiantes universitarios que comenzaron a alfabetizar en un barrio marginal de Bilbao, España, con una familia portuguesa en la que intentaban hacer un popular teatro al estilo del grupo La Barraca de García Lorca durante las misiones de la República. Pero, con la guía de Freire, se enfocaron en colaborar con las familias trabajadoras para enseñar a leer palabras y leer su mundo. Freire fue el principal autor de referencias de la tarea de alfabetización cultural llevado a cabo por los movimientos populares en España. Los materiales de Freire fueron leídos y discutidos en grupos cristianos, en algunas organizaciones de izquierda marxista y también en los entornos culturales libertarios en los que había estudiantes universitarios. La educación en democracia es responsable de la formación del futuro ciudadano. Junto a este desafío bastante considerable, se perfila la educación popular en la ciudadanía europea. El docente está involucrado en los desafíos y las contradicciones. El nivel de contratación, formación, estatus son activos para la institución educativa en Europa. La reflexión realizada a favor de la educación para la ciudadanía debería permitir a los sistemas educativos europeos mantener su integridad y prueba de adaptabilidad a las novedades y turbulencias.
No obstante, el Consejo de Europa y otras iniciativas europeístas intentan coordinar los planes de estudio que se consideran especialmente sensibles en la formación del futuro ciudadano europeo. ¿Sabías que la segunda etapa del exilio de Paulo Freire fue en Europa, Estados Unidos y África? Las ideas de Freire y sus propuestas educativas fueron recibidas con entusiasmo por educadores progresistas, activistas, religiosos y sociales en Europa. Sin duda, la educación popular se configuró como una corriente educativa y pedagógica que acompañó a organizaciones, luchas y movimientos de resistencia y liberación. Con la influencia del marxismo y otras críticas de la escuela capitalista como Bourdieu, Passeron, Illich y Vasconi, se radicalizó el cuestionamiento del sistema escolar. Se evidenció el carácter político de las prácticas educativas y se generaron propuestas pedagógicas alternativas. ¿Sabías que para Paulo Freire una educación alternativa significaba un punto central de la vida concreta de las personas? Una ética de la vida que sale del ámbito del trascendentalismo es la que piensa en la humanidad y no las personas concretas, vivas en su cotidianidad. Paulo Freire es, según Enrique Dussel, el pedagogo de la conciencia ético-crítica que superó toda teoría educativa al proponer la humanización, la justicia social y la transformación como esperanza del sujeto. La concepción freiriana de la educación es a favor de la colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural que dignifiquen a los sujetos que sueñan y esperan el cambio. ¿Sabías que las obras e ideologías de Paulo Freire fueron concebidas en Francia a partir de algunos argumentos de Pierre Bourdieu? Esta pregunta remite a la comprensión de su obra en dos momentos. El primer momento comprende la segunda mitad de las décadas de 1960 y 1970, cuando el pensamiento político y pedagógico de Paulo Freire se difunde internacionalmente con la educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido, pero fue ignorada por los principales intelectuales de la teoría francesa. El segundo momento se inicia con la publicación de Educación en la ciudad, reseñada en la Revista Francesa de Pedagogía, y posteriormente con la publicación de Pedagogía de la Autonomía. En esta etapa se realizaron tesis, artículos, revistas, libros y eventos científicos en torno a la obra de Freire. El debate actual en Francia sobre el proceso colonial y sus consecuencias en todos los ámbitos podría provocar una tercera ola de interés por este autor. ¿Sabías que el Instituto Paulo Freire fue fundado en 1990 por Isis Senfiaco, una organización autónoma de la Academia Internacional de Berlín para la Innovación en Pedagogía, Psicología y Economía? Surgió del debate sobre el enfoque de la pedagogía de la liberación, en especial de la educación popular de Freire. El instituto buscó promover desde la praxis un diálogo entre las experiencias de la educación popular en América Latina y los enfoques de la pedagogía del diálogo en la formación docente en Europa. Desde 2011, el Instituto Paulo Freire trabajó con varias escuelas de barrio desfavorecidas de Berlín en temas como el fortalecimiento de las competencias sociales de los estudiantes y profesores. Hoy, la educación en Europa es intercultural o no es educación, porque cada vez más se hará esa educación a espaldas de la realidad y de las personas. La situación es muy diversa. Reino Unido, Francia y España poco tienen que ver con sus sistemas educativos, aunque podemos afirmar que el concepto de educación bancaria, el legado que ha dejado el maestro Freire desde 1999, abarca hoy todo el conjunto de políticas educativas oficiales, hasta límites insospechados, más cerca de un mundo feliz. La obra de Paulo Freire tiene vigencia hoy y en nuestro país Ecuador más que nunca. En un país donde los valores trascendentales están en declive, donde hay una fragmentación social que amenaza con destruir desde el núcleo familiar hasta la formación de la sociedad,
Es necesario reflexionar sobre el compromiso por el bien común. Las experiencias de educación popular nos siguen abriendo caminos de esperanza que permiten derribar fronteras para unir a los pueblos de nuestro planeta en la reconstrucción de un mundo mejor. En el proceso educativo popular, el pensamiento y la obra de Paulo Freire, desde América Latina, está en el actual punto de partida para todos aquellos educadores que forman parte del claramente prometido con la perspectiva sociopolítica de la educación que implica una opción sin vacilaciones por los más pobres y marginados de la tierra, y con la transformación de esta dura realidad en las que nos ha asumido la hegemonía capitalista. Freire está en Europa y en el mundo, desde el inicio de su labor pedagógico hasta este presente que trasciende la recepción del pensamiento y la pedagogía de la vida misma. Freire busca una humanidad liberada y un ser ontológicamente liberado. Su praxis está enraizada en distintivas y proporciona un momento historiador de su utopía social liberadora. En esta magnífica experiencia de escribir, ha sido de singular importancia para mí porque he tenido la oportunidad de cruzar experiencias con el texto y sobre todo comprender los principios pedagógicos que propone Paulo Freire. En este recorrido por Latinoamérica, ahora en este último texto por Europa y el mundo, que ha dado una significación importante dentro del quehacer educativo. En esta experiencia pues se va desarrollando todo el trabajo que se ha venido desarrollando desde la educación popular, específicamente en España, en Francia, está una parte también en Alemania, y todo lo que respecta a esta propuesta educativa pues analizada, discutida desde la academia. Es importante cómo esta experiencia que ha sido plasmada desde los años de 1960, específicamente en Barcelona, pues hubo un grupo en la que todo el legado de Paulo Freire ha sido aceptada, pero a la vez también criticada. Pero es curioso cómo los intelectuales de la época han dado mayor relevancia a su pensamiento, como Enrique Dussel, Bourdieu, dándole esta dinámica de comprensión sobre lo ético, sobre la utopía, la esperanza, y sus obras magníficas como la pedagogía de la autonomía, la pedagogía del oprimido y muchas otras obras más que han sido y siguen siendo discutidas en Francia para un poco, digamos, cruzar toda la razón sobre el quehacer educativo. Dentro de este texto pues está también abarcada desde el punto muy general. Para conocer a Paulo Freire pues no queda más leer a él. Así es, Luis. Todas estas pedagogías han sido parte de la educación popular. Es por eso que varias instituciones trabajan en educación. Es así que vamos a dar paso a la entrevista de la doctora Lilian Álvaro, directora del Instituto Nacional de Educación Popular, que nos dará a conocer todo el trabajo que ellos vienen realizando, siempre tomando la filosofía de Paulo Freire. El INEP, como una institución de investigación y de educación popular aquí en el país, pues tiene como misión fundamental en este momento crear espacios de organización popular para poder dar respuesta a la mitigación del cambio climático con una participación activa mediante el diálogo de saberes, mediante experiencias de construcción comunitaria, para que exista pues una esperanza concreta, como diría Paulo, que dé respuesta a las inquietudes que las nuevas generaciones tienen frente a esta incertidumbre, como digo, de esta doble devastación, tanto humana como planetaria. El INEP ha sido pionero en poner en la práctica, en cristalizar una de las dimensiones fundamentales del pensamiento freiriano, porque Paulo Freire fue construido y sigue siendo practicado con organizaciones de adultos
y su método, pues su fabuloso método de alfabetización fue también para adultos. Pero Paulo Freire tenía una concepción de la educación general, una educación para todos, empezando en las edades pequeñas y terminando en la adultez. Por lo tanto, Freire consideraba que la niñez es una fase de la vida repleta de potencialidades en la cual se debe trabajar. Entonces, con este pensamiento nosotros recreamos su pedagogía de la pregunta, su relación sujeto-sujeto, su concepción de diálogo de saberes, sus principios de solidaridad, de participación para trabajarlo con los niños desde las edades iniciales y desde las edades tempranas. Eso nos permitió pues conocer a cabalidad el contexto desde el cual provenían nuestros niños menores de 5 años y que nos permitan a través de ese conocimiento pues llegar a tener un diálogo de saberes con las mejores expresiones de lo que eran las investigaciones y hoy son las investigaciones neuropsicoevolutivas del desarrollo infantil. Por lo tanto, es el niño desde sus más tiernas edades, son sus intereses, sus ideas, sus pensamientos, sus fases evolutivas, su infinita expresión en dibujos, en cantos, en cuentos, en poesías, en sus formas de lenguaje, las que nos permiten articular currículos totalmente dialécticos, como diría Freire, totalmente embarcados en la pedagogía de la esperanza, de la alegría, como decía él, del color, del sonido, de la música para estas tiernas edades. Esa es una contribución inédita, como le decía, del INEP a la sociedad, al país. La hemos puesto siempre en conversación con los currículos de lo que fue en un inicio la Operación Rescate Infantil en el gobierno de Rodrigo Borja. El INEP participó de una manera activa en la construcción por primera vez en el país de esos currículos para las edades iniciales. Hasta el día de hoy, pues, que también dialogamos con el Ministerio de Inclusión Económica y Social con respecto a los resultados de tener una pedagogía acorde a la realidad concreta de nuestros niños y niñas con recursos didácticos que provienen del conocimiento profundo de la cultura, de las familias a las cuales se pertenecen los pequeños infantes y de entender que ellos se encuentran pues en un mundo cambiante, en un mundo que necesita recuperar su participación como sujetos activos del hecho educativo. Entonces, esto nos permitió luego recrear esos currículos en los 10 años de educación básica con estos mismos principios, con estas mismas características y a la vez ser pioneros en el diálogo de saberes porque pusimos a dialogar a Paulo Freire con Vygotsky y pudimos recrear. Estamos actual de sistematización de procesos longitudinales de investigación, de cómo la propuesta freiriana de su método de lectura-escritura pudo ser recreado en la realidad concreta de los infantes de nuestro país. Pues hemos dialogado con Piaget, con Vygotsky, con Emilia Ferreiro, actualmente con las últimas investigaciones de Stanislas de Jaén en torno a las neurociencias, para mirar la vigencia, como le decía, de este método, de esta pedagogía de lectura y escritura que se muestra tan espectacularmente bondadosa para la expresión escrita del pensamiento infantil. A la vez, pues, las investigaciones longitudinales nos han permitido construir una propuesta de matemática constructivista, es decir, que provienen obviamente también de los principios freirianos, hoy hasta el 6º grado de educación general básica. Esto lo llevamos adelante en un proceso de convenio interinstitucional con la Escuela Politécnica Nacional, a través de un entorno virtual de aprendizaje, pues estamos en 18 de las 24 provincias del país y la propuesta conceptual y metodológica ha podido ser recreada con maestros del campo, con maestros de las ciudades del país, con maestros urbanos y rurales, y esta matemática pues también ha sido una contribución muy especial, diríamos, freiriana para los niños y niñas del país y también en otros países donde hemos dialogado y les hemos enviado la propuesta.
La magnífica entrevista que nos ha compartido la doctora Lilian Álvaro es importante para nosotros, el sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi, porque se yuxtaponen los trabajos que hemos venido realizando en su experiencia de trabajo. INEPE, el Instituto Nacional de Educación Popular, pues ha venido trabajando 37 años. Nosotros lo venimos haciendo ya más de 40 años, desde nuestras realidades, experiencias que han permitido también compartir una actividad importante dentro de esta educación alternativa. Pero lo que nos permite comprender es el legado de Paulo Freire específicamente, cómo ellos también parten desde la praxis educativa, acogiendo esta idea de la educación a través del diálogo, en donde el docente va buscando alternativas, herramientas para desarrollar ese pensamiento crítico, ese pensamiento que ayuda a la comprensión de la humanización, pero que este trabajo también va a la par con todos los actores de la comunidad educativa, y que una verdadera educación pues se hace desde las realidades, desde el trabajo práctico propiamente, y por eso es pues esta relación que tiene tanto INEPE como el CEI, da respuesta a la necesidad humana, en donde el sujeto, tanto hombre y mujer, pues desarrollen ese pensamiento, esa reflexión crítica para leer el mundo, y que esa lectura le permita a tomar conciencia y de las cosas que pasa dentro de la sociedad. Así es, Luis. Es importante también dar a conocer que en este trayecto de educación indígena en las comunidades han pasado varios personajes importantes, quienes han dado su vida en entrega del trabajo realizado. En este caso, queremos compartir con ustedes, amigos televidentes, las memorias de la profesora Magdalena Lajo, quien ha sido también una parte fundamental en este trabajo realizado por el CEI. Magdalena Lajo nació el 6 de junio de 1967, en la ciudad de Latacunga, hija de Julio Alajo y Olga Wilcamaigua. Fue una persona extraordinaria, apasionada por los animales y el cuidado de las plantas. Magdalena, después de concluir la primaria, decide matricularse en el Colegio 1 de Abril, donde cursa hasta 10º año de educación básica. Pero fue mucho más profundo el amor por la vida de los animales y las plantas, por lo cual decide continuar su formación académica en el Colegio de Agronomía Simón Rodríguez, donde conceptualiza la esencia de la vida y la conciencia con la ecología. No obstante, con esta conciencia y con el afán de perfeccionar sus conocimientos en el área de agronomía, sus padres deciden trasladarle a la ciudad de Ambato para que curse su último año de bachillerato en el Instituto Tecnológico Luis A. Martínez, institución de educación superior de élite y de experticia en el manejo de temas agrícolas del país. Posteriormente obtiene una beca académica para continuar sus estudios superiores en la misma institución, donde obtiene el título de tecnóloga en administración de fincas. Estas prácticas académicas que Magdalena experimentó le permitió vincular su formación académica con la docencia en procesos educativos comunitarios de la provincia de Cotopaxi, mismos que estaban liderados por religiosos, entre ellos el padre Lorenzo Voltareni. Su generosidad y el amor por el otro fueron características que marcan su vida. La fuerza de la empatía humana de Magdalena, que conduce hacia la acción colectiva de liberar a los prisioneros, le permitió formar parte del sistema intercultural de educación de Cotopaxi en calidad de docente voluntaria, donde compartió sus conocimientos académicos con los niños y jóvenes indígenas de la provincia de Cotopaxi. Al pasar el tiempo y en reconocimiento a su labor educativo como maestra popular, la Dirección Nacional Bilingüe de Educación le acreditó a Magdalena una partida presupuestaria en el Colegio Hatari Unancha, lo cual le motivó a continuar con su ardua y perseverante tarea de educar a los niños y jóvenes
de las comunidades indígenas de la provincia de Cotopaxi, implementando proyectos productivos e iniciativas de emprendimientos comunitarios. Estos trabajos fueron realizados en el Centro de Investigación Sachawiwa, Huasaganta. La recuperación de la identidad cultural fue otro de los propósitos en el ámbito educativo de Magdalena. Por ello, encaminaba mingas comunitarias y estudiantiles, con el propósito de consolidar una estructura social participativa, ecológica y empática. Pero lamentablemente, en este gran reto cultural fue sorprendida por la fuerza de la naturaleza, que puso fin a su existencia y a su gran labor de educadora popular. Magdalena tenía ese don de combinar el cariño y la comprensión en el respeto y la autoridad, que hizo de ella una persona especial, y creo que esto se demuestra por el afecto y cariño de todos aquellos que forman parte de su gran equipo en la travesía de su existencia. Recordar las memorias, las experiencias de trabajo de la licenciada Magdalena Alajo es importante para el acto educativo que tiene el CEIG. Ha sido una de las pioneras dentro del proceso educativo y una de las mujeres que ha luchado para buscar una alternativa educativa y que esta educación dignifique la manera de hacer una vivencia cultural, una vivencia educativa desde el territorio. Es de esta manera que su trabajo, que ha dejado como un legado dentro del sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi, pues hasta ahora lo venimos desarrollando, porque su trabajo, su apreciación, que ha dado importancia a la educación intercultural bilingüe, pues ha permitido seguir trabajando en ese enfoque alternativo. Su trabajo, su memoria pedagógica, pues se contempla con todo lo que hemos venido desarrollando, el quehacer educativo, desde las experiencias, desde las prácticas, desde los proyectos productivos. Entonces, su memoria estará siempre en nuestro caminar como docentes de la unidad educativa Hatari Unancha. Asimismo, es importante recalcar que todas estas memorias sirven para que nosotros como docentes nos sintamos comprometidos con este trabajo que es la educación indígena en Cotopaxi. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, como siempre agradeciendo su sintonía para que nos acompañen semana tras semana. Buenas noches. Muy buenas noches, hasta la próxima, y bien agradecidos también a TV MIG, que siempre nos da esta apertura, Canal 47.